Alex, queríamos comenzar contándote, pues eres la primera invitada a este espacio que estamos empezando a soñar que se vaya produciendo de muy buena manera, que hemos decidido llamarle Libros para Escuchar. La historia es que podamos acercar de alguna manera a la gente a la literatura y que todos esos espacios que aparentemente son, y de hecho son perdidos en el tráfico, en el tránsito, en las colas, en todos los lados que estas nuevas realidades nos están llevando a tomar esos nuevos hábitos también, pueda aprovechar y acercar a la gente a la literatura. Entonces, en este contexto queríamos comenzar haciéndote la primera entrevista sobre cómo es que es posible que hablemos de leer, de la escritura, en países como el nuestro, cuando según la UNESCO y algunas organizaciones de apoyo y de fomento al libro y a la lectura en América Latina, dicen que en el Ecuador se lee máximo 0.5 libros al año, es decir, ni siquiera un medio texto se lee. Leer es un privilegio en nuestro país. Leer es y ha sido un privilegio, porque creo que en general, por más campañas de lectura que haya hecho el gobierno, creo que no se ha logrado instalar en nuestras vidas realmente la necesidad de lectura, la necesidad de debate. Yo sigo pensando en que la educación en el Ecuador es sumamente vertical y por lo tanto el hecho de leer lo que hace es interpelar al profesor, y en general los profesores no quieren ser interpelados. ¿Sí me entiendes? O sea, Ujú. esto de que no haya, porque el rato que tú lees y lee un profesor y leen tus compañeros, empieza todo un debate y una discusión. Es un ping-pong de ideas, ¿no es cierto? Y si tú no sabes, entre comillas, administrar las ideas y poder hacer que haya un juego muy rico, muy fresco y muy horizontal entre los estudiantes y tú como profesora, esto lo que hace realmente es amenazar tu poder como profesor. Y yo personalmente creo que todavía no hemos llegado, sino en un porcentaje muy bajo y simplemente en ciertos colegios de élite a que eso se dé, a que el profesor no se sienta, el profesor o la profesora no se sienta la dominadora de un espacio de niños o jóvenes o incluso universitarios. O que Entonces, se al no sienta haber, amenazado por la posibilidad de ser cuestionado. exactamente. Por eso es que yo creo que eso por un lado. Por otro lado, los mismos profesores no han adquirido un hábito de lectura, justamente por esta cadena de no hábito, ¿no es cierto? Y yo veía, por ejemplo, en la universidad, o la gran mayoría de colegas universitarios no leen y por lo tanto no se atreverían a mandar a sus alumnos a leer porque les tocaría leer a ellos mismos, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí también hay una falencia enorme, ¿no? O sea, a la lectura sigue viéndosele como una especie de cuco horrible, oscuro, ¿no es cierto? Que alguien te obliga a leer un libro por ahí en quinto curso o en lo que sea, y resulta que no hay un debate, resulta que nadie le entusiasma para leer, nadie te da un pequeño briefing al inicio, sino que te lanzan a esta cosa cuando tú nunca has leído antes. Entonces, pero creo, por otro lado, que hay toda una posibilidad. Yo creo que este lindo programa que ustedes están pensando y que esta es la primera, creo que es la primera sesión, ¿no es cierto? Con libros para escuchar, una de las sesiones libros para escuchar, creo que podría ser un tremendo éxito porque mucha gente podría estar escuchando un libro mientras está haciendo sus otras tareas, planchando, construyendo, haciendo la mezcla de cemento, lavando, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Y que es súper necesario. Y aquí una pequeña anécdota. Yo soy hija de la persona que instauró el primero y único club de lectura para invidentes. Órale, Sí, es sustancial mi madre, audiolibros para eso. mi madre precisamente lo que hizo es, mi madre es una mujer increíble, ¿no? Tiene en este momento 93 años, se llama Alicia Troya. Y ella empezó a tener, ella es una lectora fenomenal, una de esas pocas lectoras y de estas enormes, grandes, que además nos metió a la lectura desde muy pequeñitos, y fue quedándose ciega hace unos 15 años. Mm. Un problema de mácula hizo que literalmente dejase de leer. Y claro, para ella el hecho de coger un audiobook así en frío le resultaba muy violento, porque ella había sido de estas que literalmente se comía la lectura. Yo creo que debe haber leído 2 a 3 libros por semana, así de fuerte era, ¿no? Y además conoce pues de novelística mucho, muchísimo.
Entonces decidió que como no podía escuchar un audio porque no estaba acostumbrada, lo que hizo es invitar a este club a 10 maculosas. Yo en cambio les llamo el club de las maculosas. Y son 10 o eran 10 mujeres, empezaron ya a morirse cada una pues por la edad, en donde una de ellas era vidente y pues les lee. Es una persona de una generación menor y les lee. Y esto les metió a todas estas mujeres a buscar libros en audio. Mientras no podía, porque esta era una reunión una vez por semana, o es una reunión una vez por semana, y ahora las señoras quieren leer todos los días. Entonces, claro, el recurso fue el libro audio. Ahora, claro, una de las cosas que hablamos, y justamente esto empata con el programa de ustedes, es con mi madre, me decía, qué pena no poder leer nada del Ecuador, porque no hay audiolibros de literatura ecuatoriana. Y entonces yo le dije, ay, Dios mío, algún día habrá que fabricar uno, porque realmente todos los libros que íbamos encontrando eran en inglés, en francés, en lo que sea, y siempre de literatura o española o mexicana o inglesa o estadounidense, pero jamás nos encontramos con nada de Ecuador. No Si a sé los si era la falta de profesores, búsqueda. Alex, si a los profesores no les gusta leer, no leen, o cuando dicen, no, no, yo ya leí, se refieren solo a textos pedagógicos o textos de apoyo con temas escolares, por ejemplo, ¿qué realmente significa leer? ¿Qué significa enseñar a leer? Porque parece que solo nos enseñaron a sonar palabras. A ver, yo he tenido una experiencia muy bonita, qué pena que me lo ponga a mí misma, ¿no? Vaya en primera persona nuevamente. Cuando hace 40 años empecé a dar clases en la universidad, yo tenía 22 años, era muy jovencita, hace un poco más. Era muy, muy joven y realmente recibía alumnos que no leían. Entonces, ¿cómo das clases y cómo complementas tus clases si la gente no lee? Entonces, a lo largo de los años empecé a inventar todo tipo de fórmulas, todo tipo de magias, todo tipo de encierros o lo que sea. Al principio no me funcionó nada, pero con los años me di cuenta de algunas cosas. Primero, el texto que íbamos a leer todos tenía que ser un texto súper fácil, tan fácil que podría leer una persona de 15 años. Ellos ya eran gente de 17, 18 y 20 años. Antes de leer ese texto, lo que hacíamos es, yo les comentaba, les resumía el texto y les contaba qué va a ser, o sea, les adelantaba la película. ¿Para qué? Para que el rato que ellos empiecen a leer el texto, ya algo les sonaba. O sea, yo ya les había dado una clase, una conferencia, un resumen, una charla de todo lo que ellos iban ya a enfrentar en ese texto. Con lo cual, cuando entraban gente que no leía a un texto que era fácil, relativamente fácil, y ya sentían que habían escuchado muchas de las cosas que estaban allí. Esto surtió el primer efecto, o sea, el realmente sentarnos, darnos todo el tiempo del mundo para comentar sobre esa lectura. Después teníamos, en cambio, una sesión en donde ellos comentaban sus visiones de la lectura y ellos tenían que traer un resumen diminuto, pero contando lo que les había impresionado a ellos y las preguntas que tenían sobre este texto. Y las notas más altas eran evidentemente sobre las lecturas, no sobre los exámenes. Entonces, esto cambió. Yo creo que si tú preguntas a cualquier alumno mío, yo he tenido alrededor de unos 5,000 alumnos. Si tú les preguntas a las últimas generaciones de alumnos conmigo, tú sabes que a mí me enloquece dar clases, entonces para mí es entrar en una cancha de fútbol, pero a lo bestia y a lo lindo y Puro placer y así como muy gusto. es un placer enorme dar una clase. Entonces, si tú les preguntas a ellos, bueno, y ellos venían con imágenes, porque eso también, tenían que, siempre imágenes. Esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que aceptar. Somos una cultura de imágenes. Nuestro catolicismo impuesto hizo que al haber una especie de falta de traducción de los textos locales, textos y lenguaje local, ¿no es cierto?, de las culturas indígenas, y unos textos y lenguajes impuestos en el siglo XVI, lo que hizo es que los mismos católicos conquistadores crearan toda una parafernalia de imágenes para que estos indígenas que venían de otra cultura y venían de otras lenguas pudiesen entender. Entonces nosotros nos hemos configurado como ecuatorianos y como andinos en un mundo de imágenes y en un mundo de escuchar. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que entender por qué quizás
la gran mayoría de nuestras poblaciones andinas, porque no solamente en Ecuador, o sea, si tú piensas en Bolivia, la gente tampoco lee mucho, en Perú tampoco lee mucho, y cuando ya nos movemos a Colombia la cosa cambia, y ahí habría que hablar de otras cosas. Porque, Súper interesante lo que dices, que somos sociedades auditivas, ¿no? Porque de hecho los únicas formas de escritura aparentemente de lo que sabemos son los quipus. El resto sí, era enseñanzas y aprendizajes a través de el saber escuchar. sea, y ojo, los quipus se nos incorpora a nuestra cultura, al espacio ecuatoriano, lo que conocemos ahora como Ecuador, en los últimos 80 años antes de que vinieran los españoles. Es decir, Entonces hace nosotros poquito. tenemos una cultura de 10 años, 10.000 años, una cultura oral, o sea, básicamente oral y visual, que esa es una cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? O sea, para nosotros los textos realmente es un esfuerzo que no corresponde o que no pertenece a toda una tradición, digamos, civilizatoria local. ¿Sí? Ajá, interesante el detalle sobre todo porque el sistema educativo no ha logrado ver lo que tan claramente nos muestras y por lo menos nos insinúas esa parte mágica que nos puede permitir recoger ese deseo de aprender a través de escuchar. Y por tanto, aprender a escuchar es también aprender a callar y por tanto, aprender a callar es aprender a hablar, también creo yo. Yo quería volver a esto de la lectura porque si no se lee en el país o se lee de esta manera con tantas limitaciones hasta de voluntad o de deseo, se escribe en el país y si se escribe en el país, ¿quién lee lo que se escribe? ¿Quiénes son esos lectores de lo poco que se puede estar escribiendo? Yo creo que los escritores, sobre todo los literatos, son verdaderos héroes de la película, porque ellos y nosotros los que somos historiadores, desde muy jóvenes sabemos que estamos escribiendo para un público extremadamente reducido. Ahora, lo que pasa es que ha ido cambiando. Yo creo que en los últimos, ¿qué te diré yo? La sensación está el cambio es en los últimos 5 a 8 años, en donde finalmente las redes y todo las plataformas, etcétera, han permitido que lo que escribimos, los literatos y los historiadores, pueda ser ampliado a un público internacional. Y por lo tanto, sabemos que ya no tenemos solamente los 4 personas que nos leen en el país, sino que también estamos intentando llegar hacia otro tipo de públicos que no necesariamente están acá. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, lo que hay que hacer es realmente ampliar el margen de lectores acá, ¿no es cierto? Y con nuestros propios escritores, porque esa es otra cosa, o sea, cuando la gente lee, o sea, cuando tú preguntas a amigos, o sea, gente que está leyendo y le preguntas qué está leyendo, normalmente te hablan Algún sobre premio. textos clásicos, novelas de ahora, ¿no es cierto? La Margaret Atwood que ganó el premio Nobel, la otra que ganó el premio Planeta, el otro el Miguel Ángel Asturias y así. Eh, o los bestsellers, ¿no es cierto? Alguien se compró un bestseller por ahí en el aeropuerto, en la botica, no sé. Entonces, yo sí creo que el enseñar a leer obras ecuatorianas que no son conocidas, por más que queramos decir que sí son, no son conocidas, ni al interior del país, lo que supone es lo que yo te decía, o sea, introducir ese libro, presentar ese libro en términos muy fáciles, en términos un poquito más complejos y en términos de una crítica literaria quizás más compleja, o sea, a niveles diferentes, de tal manera que quien te está escuchando, ¿no es cierto? Supongamos que sea una persona que no lee nada, que no sabe nada sobre eso. Entonces, de repente, lo que necesitas es para esa persona que está lavando ropa, darle una pequeña cuentecillo, decir, ahora vamos, y para en este mismo momento, esa persona que está ya un poco más enterada de la lectura o del libro o de algo, pues le das otra entrada un poquito más compleja y así sucesivamente, y dejas para el final una buena crítica. Es interesante lo que me dices porque de alguna manera parece que ha habido una proliferación de clubes de lecturas. Bueno, en Quito no eran ya algunos Bueno, clubes clásicos, pero aquí en nuestra ciudad hace poco tiempo se empieza a hablar de que hay club de lecturas. bueno, mira, Quito tiene, según tengo entendido, tiene aproximadamente 150 clubes de lectura. Creo que solamente hay uno a cargo de hombres, no están hombres, que Órale, eso qué también es muy interesante. importante. Solamente son de mujeres y creo que uno es de hombres. En el caso de Cuenca, cuando empezamos, yo soy de un club de lectura,
que se llama Santana de los Cuatro Ríos, así como riéndonos un poco del tema. Pero cuando empezamos nosotros éramos solamente 3 clubes de lectura y te hablo de hace, creo que son 4 años. En este momento seguramente habrá un poco más, pero no mucho más. También habría que preguntarse por qué en Cuenca, que se supone que es un espacio sumamente culto, ¿no es cierto? O por lo menos este es su dice, ¿por qué en un espacio tan culto la gente no lee? Por ejemplo, cuando Librimundi era una verdadera librería en términos de un bibliófilo, como era Enrique Grosso decía, yo no voy a poner Librimundi en Cuenca porque la gente no lee. Cuando ya Librimundi se convirtió en una librería los más de bestsellers, y menos, digamos, proponían otro tipo de cosas. Entonces, pero podemos hablar estoy hablando de la marca, pero podemos hablar de las librerías. Las librerías acá tienen verdaderos problemas. O sea, yo veo que son héroes. Además, hay tan poquitas. La librería como libro, que te da puro, que dices, Dios mío, esto lo están haciendo por amor a la camiseta. Incluso la librería de la Casa de la Cultura, que quienes atienden es gente que sabe de literatura y que te puede encomendar, no es un vendedor cualquiera. Ahora, si es que es así, fíjate que recién, a propósito de premiados, la escritora portuguesa Lidia Jorge, que entiendo que fue reconocida en la Feria Internacional del Libro, en lenguas como lenguas romanas o algo así, no sé exactamente el título, pero por este año, decía que realmente la literatura es un acto de resistencia. Y en estas épocas de confinamiento, sin embargo, si esto es así, la lectura también es un acto de resistencia. ¿Resistir a qué? Yo pienso que es resistir o enfrentar la cultura de masas. O sea, yo creo que una de las cosas que empezó a surgir con el tema de un mercado libre, de un mercado en donde las grandes empresas empezaban a vender cualquier cosa, incluido libros, discos, música, obras de teatro, lo que sea, se empezó a dar mucha importancia al espectáculo, a aquel espectáculo que favorecería a unas masas medias, no tan cultas que digamos, pero que querían ir a divertirse y se acabó. Yo creo que la buena literatura muestra, me parece, una de las resistencias que muestra la buena literatura es hacia eso, hacia la degradación del pensamiento, de la reflexión, del conocimiento, de la interdisciplinariedad, etcétera. O sea, cuando tú te metes a una buena novela es que estás metiéndote a un mundo enorme en donde tú estás viendo cómo de alguna manera esa persona realmente hace un esfuerzo enorme por comprender el ser humano, por comprender a las comunidades, por comprender los tiempos históricos o ficcionales o los dos juntos. Cosas que son mucho más complejas que aquellos que si tú vas a ver, pues, qué sé yo, un buen show de burbujas de jabón. Entonces, evidentemente, para el show del payaso, del payaso, y digo no en mal sentido, sino del payaso barato, o el circo barato, ¿no es cierto? Yo creo que ahí no se necesita ni conocer ni saber mucho. Estábamos hablando esto de la resistencia, ¿no? Yo estaba queriendo interrumpir porque, por ejemplo, en esto, en el confinamiento, parece que en esta época las artes y la cultura en general han tenido una especie de resarcimiento frente a la poca visibilidad sobre la importancia que tiene en el desarrollo de la humanidad y de la sociedad mismo, del ser humano en sí mismo, ¿no? En esta época estamos hablando de nuevos tiempos literarios, toda vez que ha habido una cantidad de iniciativas, de convocatorias a escritores noveles o no profesionales, finalmente, que puedan expresar su pensamiento y juntamente con el desarrollo de las tecnologías permite hacer todo esto. ¿Es posible que estemos mirando un nuevo boom literario, por ejemplo, en el caso ecuatoriano? A ver, yo creo que aquí hay dos preguntas. Voy a por la segunda. Estamos, yo creo que asistiendo a un momento muy excepcional de la literatura ecuatoriana, porque tenemos varios premios a nuestro ver, ¿no es cierto? Las escritoras jóvenes, algunas de Guayaquil,
algunas de Cuenca, una que otra de Quito, realmente ha hecho voz, están haciendo grandes voces en España y en general en el mundo hispanoparlante. Entonces yo creo que ya de por sí, antes del confinamiento, ya había un poco esta gran carrera literaria por llegar ya a ciertas audiencias que no habíamos nunca tenido, ¿no es cierto? Entonces, ya hay una base muy interesante, ya no son escritores aislados que reciben un premio, sino que ya hay como una especie de preguntas, ¿no? Estas ecuatorianas, y casi todas son mujeres. Entonces, hay unas ecuatorianas que se están escuchando en todo momento. Acaba de ganar una poeta, ¿no es cierto? Que en Peña, este momento se me acaba de ir el nombre. Peña, Sí, de es apellido una Peña. chica, Peña, ¿no es cierto?, que acaba de ganar un premio muy importante en poesía. Entonces yo creo que ya el terreno estaba ya abonado para eso. Ahora, eh, es un terreno que pertenece a gente que está en el ámbito de la literatura, ¿no es cierto? De todas maneras, gente que no lee mucho sí está escuchando porque por ahí hay una noticia de radio, por ahí hay un clip de periódico que te dice esto, las redes sociales pasaron esta otra cosa. Entonces, la gente está escuchando que hay estas chicas, en general mujeres, como digo, que están haciendo una buena literatura. Entonces, creo que es más bien coger esta ola importantísima de todo lo que nos van dejando estas mujeres, estos nuevos escritores, tomar esa ola y realmente entrar a través de ellos para ir conociendo qué hay detrás de ellos. Porque evidentemente estas personas no se han hecho solas, se han hecho con todo un proceso, ¿no es cierto?, de crecimiento, tanto contextos ecuatorianos como contextos internacionales, tanto contextos contemporáneos digamos, contextos actuales como contextos pasados. Entonces yo creo que es un momento brillante para algo así. Pero además, pensando en lo que dices, que es ya la segunda edición, Natalia García tiene una segunda edición de su Así es. primera obra. Eso explica un poco, a mí personalmente me encantó sobre todo la transparencia de la narración, porque a mí con lo fuerte que es el tema, con todo lo que tú dices en tu artículo sobre este libro, me parece una obra súper transparente, preciosísima, liviana. Ay, yo no sé si es muy liviano. Liviana para la lectura, no por las imágenes del fondo, porque es muy intensa, porque Es muy cuestiona la intensa. estructura de la ciudad con una claridad Sí, muy interesante y muy linda, ¿no? Pero es muy fluida, es muy transparente, es muy clara, no sé, a mí sí, sí, me leí de sí. un tirón, ¿no? O sea, creo que García Márquez de 100 años de soledad, y este libro es uno de los pocos que me han llevado a leer de una sola lectura, ¿no? O sea, ya quiero terminar, ¿no? Y con la Sí, pena que se termina también, por supuesto. sí. Yo, en cambio, me pasó todo lo contrario. Yo le leí muy lentamente porque Serio. para mí las imágenes eran tan fuertes y tan cuestionadoras que lo que decidí es leerme 2, 3, 4 páginas al día y no iba más. O sea que yo me demoré, creo que fue un mes para terminarla. Órale. No, yo Sí, me porque demoré 2 días realmente nomás. las imágenes me eran muy, muy profundas y quería como saborear. Bueno, mi problema es que yo leo 8 horas de historia y ahora que estoy haciendo una tesis doctoral, entonces ya cuando entro a la Otra novela, tesis doctoral, doctora. eh, no, es la primera tesis doctoral. A ver, entonces cuando cuando entro a la lectura de novelas, lo que quiero es disfrutar del lenguaje mismo, ¿no? De las Dime, ideas, de la ficción. hace un rato hablábamos sobre esto de que los profesores no leen y que los niveles de lectura que tienes, por ejemplo, de historia, y me dices que te encanta lo otro porque lo disfrutas. ¿Cómo es posible que los profesores no hayan llegado a la literatura para relajarse sobre los textos que obligatoriamente tienen que leer? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que nos falló? O sea, porque no somos una cultura que escribe, por más que sepamos escribir, somos una cultura que no utiliza el lenguaje escrito, el lenguaje oral muy poco. Entonces, no entiendo qué es lo que puede estar sucediendo en nuestro espíritu mismo, ¿no? Bueno, bueno, yo creo que, a ver, adquirir el gusto por la lectura es desde muy pequeñito, ¿no es cierto? Se hace más difícil mientras más vas creciendo, porque requiere de concentración,
requiere de darte un momento frente al libro, requiere de eliminar todo lo que son en este momento el distractor mayor son las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas te pasas viendo los mensajes del chat, del WhatsApp, de todas las notas de las redes sociales, el Messenger? Entonces yo creo que ahora leer es todavía mucho más, es un mayor reto, porque tienes tantos distractores por todos lados que el leer o el enseñar a leer tiene que ser hecho con mucho cariño, con mucho amor, porque no se trata, no es un proceso de punición, digamos, si se puede decir Que así. lea O y sea, se haga el trata de resumen. realmente, o sea, no, que entrar por algo muy amable, o sea, eso con quien tú quieras que lea, ¿no es cierto? O sea, yo me acuerdo con mis hijos que inicialmente ellos no leían, yo tenía una desesperación espantosa, decía, ¿cómo puede ser que mis hijos no lean? Y ellos leyeron este libro de se me acaba de ir el nombre, la saga esta famosa, Pues que Harry luego pasó a Potter. la televisión, Harry Harry Potter, Potter. la Me famoso Harry encanta Potter. Harry Potter. Esa fue, La que Harry les... Potter fue la Justamente salvación, te iba a preguntar porque les Harry disparó. Potter marcó un interesante fenómeno en el mundo, porque a partir de la saga, que no sabíamos cuántos números iban a ser inicialmente, provocó un retorno de la lectura de personas jóvenes y sobre todo un retorno a temas extraños y difíciles como mitología y filosofía de alguna manera, porque las fuentes de la escritora son mitológicas y entonces, de hecho, luego habla del libro de los animales fantásticos que asoman en Harry Potter y hay toda una serie de libros y de escritores jóvenes que tienen unos par de blogs que me encanta revisar de vez en cuando, que escriben cuál es la historia de los personajes que no son las historias centrales de la saga. Entonces, ¿qué pasó no con Harry Potter, sino con la mamá del Ron? Y entonces, es bien interesante porque es un fenómeno que quiebra, sobre todo por la forma en que llega la gente, ¿no? Doctora, yo podría con usted Sí, conversar sí, sí. horas y horas y horas y horas, pero sé que le vamos a aprovechar muy bien porque sabemos que usted es una de esas amantes del libro y de la literatura y nosotros sabemos que usted sabe del poder de las palabras y por eso es que queremos agradecerle mucho, Sí, sobre muchas todo que gracias. nos eche un aliento en esta nueva aventura que estamos emprendiendo como voces de Azuayas. Y por eso mismo que quisiera finalmente terminar esta entrevista, Alex, pidiéndote tu opinión, tu comentario sobre este espacio que hemos decidido emprender para la sociedad, para disfrutar nosotros de la literatura, libros para escuchar. Ay, yo creo que es una bendición. Yo creo que va a ser un espacio maravilloso. Creo que yo invito realmente a jóvenes, a gente que está trabajando con sus manos, a gente que está trabajando con sus pies, a gente que tiene tiempo, a gente que está solita, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está jubilada y que está sola y que necesita de compañía. Yo creo que esto va a llegar a unos públicos muy grandes. O sea, yo pienso que dependerá mucho de cómo ustedes armen y yo estoy segura que lo van a hacer de maravilla para que la gente realmente quiera desesperadamente escuchar. Así como le escuchábamos a Ondas Azuayas, que se nos fue, y ahora ustedes son pues el gran equipo de Ondas Azuayas, que hace un emprendimiento fenomenal. Mucha suerte. De verdad que me parece que podría ser un espacio que la ciudad necesitaba en general y que no va a ser solo ciudad, sino que puede ir a otros lugares. Gracias, Alex, muchas gracias y te vamos a estar molestando creo que con frecuencia y creo, amigos, que Alex también nos va a apoyar en la producción de algún cuento para transformar en audiolibro y que sea parte de este proyecto que se llama Cuentos para Escuchar. Gracias, Alex, que tengas una linda tarde y que Gracias. realmente te acompañe el mejor libro que tengas en tu vida siempre, siempre, que la bendición de eso pues siempre te cobije y que tengas siempre ese maravilloso entusiasmo por enseñar. Que Dios le pague, Yupai Chan y Namaste. Todas formas de Gracias, Ana. agradecerte, Alex. Muchas gracias y buenas Muchísimas gracias. tardes.